Ujú. Ya, a ver. Vamos, entonces ya hemos visto, ¿no? Esas características, ¿no? Importantes, que es, por ejemplo, la comunicación también, ¿no? Y los medios, ¿no? Que van a facilitar. Bien. El narrador oral no puede ser una persona egoísta, ¿no? O sea, debe también, ¿no? Reunir, por ejemplo, esas cualidades, ¿no? De habilidades blandas, ¿no? El cuento oral, ¿no? Se da, por ejemplo, a través de la comunicación directa, ¿no? Es natural, es totalmente necesaria para la naturalidad, es totalmente necesaria para la narración oral. O sea, el narrar, ¿no? De manera natural, cómo se dan los hechos. Por eso que de ahí viene la entonación de la voz, la impostación de la voz también, ¿no? Cuando a veces tenemos que subir, a veces tenemos que bajar, a veces tenemos que callar también, ¿no? En cuanto, cuando ya estás, ¿no? En este evento, ¿no? De la narración de ¿no? De los cuentos, se debe buscar estos aspectos, ¿no? El respeto, un clima de respeto, ¿no? O sea, generar ese respeto, ¿no? Entre todos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que todos que tengan sus normas, que todo no hagan bulla, que no estén molestando al compañero, que estén centrados, ¿no? En el cuento, ¿no? El clima de interés, la motivación, la cercanía y la confianza. Muy bien. ¿Cómo debo hacerlo, no? ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo consigo todas estas características para que se desarrolle un buen evento, no? Debo adecuar las palabras, ¿no? Adecuar la voz, ¿no? La mirada y muchísima importancia debe tener el lenguaje, ¿no? El lenguaje coloquial con el que te diriges, ¿no? Cuando hablamos coloquial es como si tú estuvieras en segunda persona, ¿no? Hablando directamente con la persona que está involucrada ahí. Los gestos, ¿no? El lenguaje corporal. Cuando he logrado el clima de confianza, ahí empieza la fase de la realización, ¿no? Entonces, ya esta narración, este evento, se transforma ya en algo, en un ambiente, ¿no? Discursivo y sobre todo en un ambiente ya eh, de éxito, si se quiere, ¿no? Porque todos van a estar atentos. Eh, Fundamentalmente, toda narración oral necesita, ¿no? El aplauso con fervor, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando, ¿no? Al terminar la acción de alguien, ¿no? De algún, por ejemplo, dentro de la misma trama de la narración, podemos ir aplaudiendo. Y, por ejemplo, ¿no? Caperucita, ¿no? Se logró escapar, ¿no? No de la casa, por ejemplo, ¿no? Del lobo, ¿no? Entonces, podemos también, ¿no? ¡Ay, qué bien, qué bueno!, ¿no? Y un aplauso, ¿no? ¿No? Entonces, esto es dirigido justamente a la historia, ¿no? No al narrador, ¿no? Sino a la historia. Hacer todo, ¿no? Toda la motivación necesaria. Ahora, aquí debemos pensar en 5 aspectos importantes que le llamamos personalidades. Tenemos la personalidad del cuento, ¿no? Propiamente, de la historia, de la trama. La personalidad del narrador oral, o sea, el que va a narrar, en este caso el docente o el padre de familia. La personalidad del público interlocutor, o sea, los que nos están, para quienes estamos dirigidos, ¿no? Dirigiendo nuestro público. La personalidad del espacio físico, ¿no? Estar en un ambiente adecuado, sin que entorpezcan, ¿no? Muchos muebles, ¿no? Objetos, ¿no? Debemos tener lo necesario. Y la personalidad de la circunstancia, ¿no? O sea, de los hechos, ¿no? O sea, ahí viene todo lo que fue la voz, ¿no? Los movimientos, los gestos, ¿no? Toda esa dinámica, ¿no? Que se va a movilizar. ¿Ya? Entonces, estos aspectos importantes, ¿no? Personalidad del cuento, o sea, el fondo del cuento, la selección del cuento, ¿no? Del narrador, ¿no? Del público, ¿no? A los cuales nos estamos dirigiendo, el espacio físico y propiamente las estrategias, las dinámicas. Para elegir un cuento, primeramente nos debe motivar, ¿no? Que nos debe gustar, ¿no?
Y también, o sea, el gusto para poder, ¿no? Narrarlo, ¿no? Con mucha empatía, con mucha precisión, ¿no? Con mucha eficacia. Muy bien. El cuento debe elegir al narrador, ¿no? Eso es un dicho que debemos tomar en cuenta, ¿no? O sea, algo que te agrade, porque si te agrada, tú lo vas a hacer bien, pero también pensando en que esto va a ir dirigido a nuestro público y tenemos que tomar en cuenta la edad. Muy bien. Ahí dice, por ejemplo, también podemos asumir un riesgo porque vamos a transmitir cómo somos, qué nos gusta y que no. Es una radiografía de nosotros, así es, ¿no? Según como nosotros, ¿no? Narremos el cuento, vamos a demostrar nuestra personalidad. Ahora, en cuanto a los recursos, ¿no? Implica una gran responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, en el cuento, ¿no? Si no trae, por ejemplo, tienes que organizarte con todo lo necesario, ¿no? El vestuario, los recursos que vas a requerir, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahí es fundamental, ¿no? El vestuario, ¿no? En los narradores orales. Algunas veces algunos se visten, pues, ¿no? De repente con una túnica, con algún disfraz, algo que les llame la atención para narrar, ¿no? Pero algo que tenga que tener relación con los sucesos, ¿no? Del cuento. Por ejemplo, de repente, si voy a contar, ¿no? Por eso les digo, es como un teatro prácticamente. Si yo voy a contar, por ejemplo, en la Caperucita Roja, y todo, me voy vestida, ¿no? Más o menos con una túnica, con mi velo rojo, ¿no? Con mi túnica roja, ¿no? De repente con mi canastita, ¿no? Para no motivar, ¿no? Al niño, ¿no? Introducirlo a ese mundo de fantasía. Muy bien. Eh, Aquí, por ejemplo, también debe haber, ¿no? Los movimientos de las manos, los gestos, ¿no? Todo ello se debe dar durante este espacio. Debo buscar a conocer qué clase de público voy a tener, ¿no? Ya sabemos la edad, cuáles son sus intereses, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la evocación. Hay momentos en que podemos, por ejemplo, mirarnos, ¿no? A veces cerrar, bajar la mirada, ¿no? Como si evocáramos, como si recordáramos algo, ¿no? O pensamos, ¿no? Entonces ahí estamos contando también con los ojos, ¿no? Como si tuviéramos, ¿no? Narrando propiamente en tercera persona, por ejemplo, la historia. Muy bien. Para que el narrador pueda, ¿no? Tener, siempre motivar a su público, ¿no? Este debe ser pues el centro, ¿no? El centro, el actor, ¿no? De todo, ¿no? Que gira alrededor de él, ¿no? Por supuesto, siempre logrando la participación de ellos, ¿no? Muy bien. Ahora, por ejemplo, para seleccionar el cuento, ¿qué debemos priorizar? Aquí, por ejemplo, ¿no? Debemos seleccionar, debemos tomar en cuenta que la personalidad del narrador oral, ¿cómo lo voy a hacer? Si estoy en condiciones de hacerlo, tengo esas cualidades, ¿no? ¿No? De acuerdo a lo que voy a realizar, ¿no? Para que sea un éxito. La personalidad del público interlocutor, ¿no? Aquí, por ejemplo, siempre el cuento debe provocar gran motivación interna, ¿no? Que tenga urgencia de contar ese cuento con ese público, ¿no? Y que sea capaz de reinventar como propio ese cuento. Sí, si tú dominas y conoces el cuento, también puedes agregarle, ¿no? Le puedes dar algún valor agregado, ¿no? En la narración propiamente, ¿no? Porque lo conoces. Las pausas. ¿Para qué nos sirven las pausas? Ayudan a crear expectación, ¿no? Expectativa y a sorprender. Por ejemplo, nos quedamos en silencio y decía, ay, venía, no caminando. ¿Qué habrá pasado, no? Con Caperucita, estaba tardando mucho y hacemos pequeñas pausas, ¿no? Entonces esto también le va a dar, ¿no? Éxtasis, ¿no? A la narración. Aquí, por ejemplo, acá hay un ejemplo, miren, dice, había una vez un gato negro y un gato todo negro, ¿no? Hacemos pausas así, ¿no? Largas, así, no palabras, para que ellos
¿no? Sigan motivados. Eso nos va a ayudar. Muy bien. Aquí nos dice algo muy importante. Digamos, ¿no? La obra debe ser sencilla, ¿no? No con tantas palabras técnicas, ¿no? Ahora, se debe evitar la moraleja. Por eso le decía, ¿no? A veces las fábulas, algunos, ¿no? Otras actividades artísticas es propiamente para dejar un mensaje. Por ejemplo, si vamos a trabajar de reflexión, valores. Pero en el cuento libre, no necesariamente, ¿no? Debemos tener un fondo, un mensaje, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque esperemos que dejemos que el niño disfrute, ¿no? De los temas de la fantasía. La duración. Muy bien. En la narración de cuentos, de acuerdo a la edad, ¿no? Debe, por ejemplo, en los niños, no debe ser más de 3 minutos, ¿no? Y no más de 5 minutos en los adultos, ¿no? Siempre se debe narrar en tercera persona, ¿ya? O sea, en algunas veces, por ejemplo, yo no soy protagonista del cuento, pero también nos decía, nos daba alternativas, ¿no? Que podemos narrarlo como si fuéramos propios, en primera persona, en segunda persona como si fuera, ¿no? Parte de, y tercera persona, ¿no? Cuando ya lo haces como que a ti te han contado y tú lo estás narrando. Pero la duración sí debe ser, de acuerdo a la edad, debe ser, ¿no? Corta, ¿no? Para no aburrirlos, porque ya también pueden perder la atención, ¿no? Muy bien. Aquí lo que debemos tener en cuenta es apropiarnos del cuento, conocer el cuento e interiorizarlo. Quiere decir, ¿no? Yo debo conocerlo al revés, al derecho, porque no debo olvidarme, no debe suceder que, ¿no? De repente haga pausas de olvido, ¿no? Entonces, esto se debe conocer bien con anticipación, ¿no? El guión de los sucesos, conocer todo, ¿no? Toda la trama. La imagen hablada, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que aquí juega mucho las palabras, las voz y los gestos, ¿no? Es un equilibrio perfecto entre lo que digo, cómo lo digo y cómo lo expreso a nivel gestual. Ujú. El lenguaje de los gestos es el más poderoso que existe, según en los estudios de antropología, ¿no? Así es, dice que más bien un gesto, una mirada, dice más que una palabra, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Los gestos, la voz, los ademanes. Muy bien. A ver, señoritas. Muy bien, vamos a crear 2 palabras claves, ¿no? ¿No? Que defina el concepto, ¿no? De narración oral escénica. ¿Ya? A ver, vamos pensando un par de minutos para ir, ¿no? Dando esa definición en una palabra. Cuando hablamos de palabras claves es, ¿no? Definir, encerrar en una sola palabra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo diría, ¿no? Narración oral escénica. ¿Qué nos traería a colación? Por ejemplo, ¿no? Motivación sería uno, ¿no? A ver, Antonella, otra palabrita. Antonella Flores. A ver, vamos pensando en 2 palabras, ¿ya? 2 palabras que encierren una definición de lo que es la narración oral escénica. No estamos hablando para la comprensión de texto, que esa es otra didáctica, ¿ya? A ver, Antonella, a ver, ¿qué podríamos decir? A ver, de toda la información, a ver, en 2 palabras claves. Buenas noches, soy la mentora que está a cargo del Zoom. Ah, ya, mentora, Antonella, ¿no? Nueva, ¿no? Ya no está, ya después vamos a comenzar, Antonellita, gracias. Ya. A ver, Erika. A ver, vamos, voy a ver quién está. Erika, Y si estoy pensando, ¿cómo estás, Erika? Buenas noches. A ver, Erika, a ver, ¿qué palabra tienes pensado para encerrar, ¿no? En el significado de narración, ¿no? Narración oral escénica. puede ser dinámica, Dinámica, muy bien. ¿Qué otra palabra? A ver, vamos escribiendo, ¿ya? A ver,
si nos da el tiempo. A ver. A ver, dinámica decías, ¿no? Dinámica, claro. Para todo tiene que haber, ¿no? Los gestos. En la dinámica están los gestos, están los movimientos, ¿verdad? Mi, Muy bien. soy Milagros. Ya. Centrar la mirada, centrar la mirada y practicar bien el tema. Ajá, centrar la mirada, entonces, ¿no? Es uno de las, ¿no? De los principios que debemos tener en cuenta, ¿no? Centrar la mirada. Ujú. Ese es uno y el otro decías. ¿Qué decías, Milagros? Centrar la mirada, ¿no? Que la mirada siempre debe estar, ¿no? Hacia los niños y hacia la altura, ¿no? De ellos, ¿ya? Y el otro, los gestos, ¿no? Los gestos, ¿no? Entonces, en este caso, gesticular, ¿no? ¿No? Los gestos, pues le llamamos gesticular, ¿no? Gesticular, gesticular, ujú, ¿no? Gesticular, por ejemplo, acciones, movimientos, ¿no? Gestos, ¿ya? Movimiento del rostro, ¿no? Dando todo esto, ¿ya? Ajá, movimiento del rostro, ya. Gesticular. A ver. A ver, señoritas. A ver quién está. Erika. Erika ya dijo, creo, ¿no? ¿Ya aportó Erika? Sí, Ya. A ver quién nos está faltando. A ver. Participemos, chicas. Lucy. A ver, Lucy, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué otra característica importante en la narración de, ¿no? Oral escénica? Vestuario, vestimenta, recursos. Sí, Miss, podría ser vestimenta. En eso, ahí podría ser también, Miss, en lo que es vestuario, y podríamos ponerlo lo que es acompañado de dramatización. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo, algo así? Ya, por ejemplo, ¿no? Exacto, Vestuario, exacto. las Vestuario y pausas. pausas. Exacto. Claro, pausas, ¿no? Hacer pequeñas pausas, ¿no? Para seguir interesando al niño. Muy bien, ya. Muy bien, seguimos. A ver, ¿quién nos está faltando? Milagros Miss, ya buenas noches. termino. Yo, Miss, Ver, ¿ah? yo, Miss, falto. A ver, De verdad. muy bien, te escuchamos. A ver, Mímicas, vamos a Miss, ver. mímicas. Mímica. A ver, un ratito. Ay, ¿qué dice acá? Ya. Insertar. Aquí era. Ya. Me decías Mímicas, Miss. mímica, ¿no? Bueno, estamos hablando de dinámica ya. Centra la mirada, vestuario, las pausas. ¿Qué más, chicas? Conocer el tema. Sí, Miss, me También, podría. Miss, también. Ya. Entonces decías mímica, vamos a ponerlo. Mímica, ya. Conocimiento del cuento, ¿no? Sí, Miss. Conocimiento del cuento. Ya. A ver, algo que se nos está escapando por ahí de repente. Ajá. Ajá. Ya. A ver. ¿Alguien nos decía algo? ¿Qué más falta? A ver, aportar, chicas. Ay. A ver, ¿qué más se nos está por ahí? Ya, hemos visto dinámica, ¿no? Centrar la mirada, vestuario, pausas, conocimiento del cuento. Algo más, a ver. ¿Mm?
el espacio físico no debe haber interferencias, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, Miss. Ya, Como se dice, y también no hacer que un niño esté aislado porque eso ya sería interferir, ¿no? Ajá. Y Ujú. el espacio físico no debe interferir, ¿no? Ya, el espacio físico tomar en cuenta, ¿no? Adecuado, ya está. Y me decías, no interferencias. Ajá, ya, no interferencias. Y no debe haber espacios vacíos. Ajá, no interferencias, Miss, la ya. gramática, Miss, también iría la gramática. Ah, claro que sí, por supuesto. Por supuesto, la gramática, ¿cómo debe ser la gramática? Sencilla, ¿no? Ujú. Ya. Entonces la sintaxis y la gramática debe ser sencilla, ¿no? Entendible para los niños, sencilla. Decíamos también que el narrador puede narrar en primera, segunda o tercera persona, ¿no? Como si fuera él el personaje, como si fuera parte, ¿no? Del personaje, o como también una persona que, ¿no? Que sabe, conoce el cuento y lo va a narrar, ¿no? Entonces ahí también puede representar en primera, gramática sencilla, ahí representación en las tres personas, ¿no? Representación de tres personas gramaticales, ¿no? Ya, muy bien. Tres personas gramaticales, ajá, y ya está. Muy bien. Entonces debemos tener en cuenta algo más por ahí, dinámica, sentar la mirada, vestuario, pausas, mímica, conocimiento del cuento, el espacio físico, no interferencias, gramática sencilla, representación de tres personas gramaticales, ¿no? ¿Ya? A ver, señoritas, ¿algo más de repente que agregar ahí? Ya hemos puesto motivación, pausas, ¿ya? Ah, dice muchas veces debe no evitar también moralejas, ¿no? O, por ejemplo, mensajes, ¿no? No necesariamente, ¿no? A ver, debe elegir el narrador. Ajá, creo que está casi todo ya. Respeto, interés y confianza. ¿Se acuerdan, chicas? ¿No? Entonces se debe promover, ¿no? Aquí también. A ver, vamos a ver aquí. Promover respeto. Promover respeto. Ujú. Y confianza, ¿no? Los valores sería Miss. También, ¿no? Los valores también. Valores, ¿no? Decíamos las habilidades blandas, ¿no? Ajá. Ya. Valores ahí, vamos a por ahí agregarle valores aquí, a ver. Muy bien, entonces ya sabemos, ¿no? Entonces, narrar será igual que leer un cuento. A ver qué dicen ustedes, señoritas. No, Miss. No, no es cierto. Generalmente leemos un cuento, cuando hacemos la didáctica de la comprensión de textos, es leer el cuento justamente porque tiene una finalidad, ¿no? Que es las preguntas, ¿no? Para recoger la información y aplicar los niveles de comprensión. Pero en el caso, ¿no? De la narración escénica es muy diferente. Es más bien ya un tipo de narración artístico, ¿no? Ya empleando todo como si fuera, ¿no? Como si fuera una actividad teatral, ¿no? Entonces, ahí vamos a necesitar todos los recursos. ¿Y esto qué es lo que nosotros vamos a promover? La fantasía, la imaginación, la creatividad, el interés, ¿no? De los niños, ¿no? Y ahí se va a desarrollar capacidades de habilidades de lenguaje, de expresión, gestual, movimientos corporales, valores, ¿no? Todo eso se va a ir, ¿no? Desarrollando. Muy bien, señoritas. Entonces, creo que quedó claro
que quedó claro, ¿no? En cuanto ahí tenemos nuestros chiquitos bailando ahí. Gracias. Muy bien. Y entonces, ya, entonces como estos tipos de dramatizaciones oral o escénicas, señoritas, podemos trabajarlo en talleres. Generalmente lo trabajamos en la planificación, en talleres, por ejemplo, ¿no? Hay talleres de música, talleres de teatro, talleres, ¿no? Por ejemplo, de psicomotricidad, ¿no? Y otros, ¿no? Entonces, esta narración oral escénica, que es como un teatro, ¿no? O sea, viene la historia de los niños, tú lo vas a, porque tú también te puedes disfrazar, puedes tener todo, inclusive los niños también lo pueden representar si se quiere, ¿no? Le llamamos, ¿no? Lo trabajamos como talleres, ¿ya? Dentro de nuestra planificación. Muy bien. Entonces, muy bien. ¿Alguna duda que haya quedado, señoritas? ¿Alguna pregunta? Erika, Seberta, ¿todos de acuerdo? Todo claro, Miss. Todo claro, ¿no? Interesante, ¿no? Y lo trabajamos ¿no? En los talleres porque ¿no? Todas estas actividades promueven, ¿no? Promueven toda la formación integral, ¿no? Tanto cognitiva, ¿no? Porque el niño va a desarrollar el lenguaje, palabras nuevas, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Inclusive también nociones hasta matemáticas, porque estamos hablando de espacio, de tiempo. Ayer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hoy, ahora, en este momento, ¿no? Se va aprendiendo nociones, ¿no? Y también en cuanto a las emociones, ¿no? Lo social, en las interrelaciones personales. Muy bien. Bien, señoritas, ha sido un agrado participar con ustedes, ¿no? Y sigamos adelante, ¿ya? Espero que siempre en la plataforma siempre van a estar colgados. Les voy a pasar a la señorita, ahorita en este caso a la señorita, creo que es Daisy, no es Antonella, me dicen, ¿no? Sí. Antonella, ¿ya? Ajá. Le voy a pasar para que las pueda pasar a ustedes allá a la plataforma y puedan tener acceso, ¿ya? Muy bien, bendiciones, chicas. Pasen un bonito fin de semana. ¿Ya? Igualmente, Miss, Igualmente, muy, Miss. muy bonito el cuento. La narración, como Gracias. la narración del cuento. Gracias, Miss. Ya, Buen muy fin de bien. semana, Miss. Un abrazo Que a todas antes que se ustedes. vayan, buenas noches a todas las alumnas. Como saben, Ya. el día martes 7 de junio fue el Día de la Bandera. No se pudo hacer ningún video aquí por el hecho de que no tuvieron clases, como tienen clases los lunes y viernes. Así que el video fue guardado hasta el día de hoy y se los voy a presentar. Qué bonito, qué interesante. Gracias. Miss Antonella, ¿puede volver a repetir lo que dijo, por favor? No la escuché bien. Gracias. Sí, decía que como el día martes ustedes no tuvieron clases, ya que ustedes lo tienen los lunes y viernes, no se pudo celebrar el Día de la Bandera, que les hemos homenajeado con un pequeño video, así que sería el día de hoy. Y ahorita lo voy a presentar. Voy a presentar. Ajá. Para Ya, ustedes. gracias. ¿Se logra escuchar? Sí, señorita. Sí, sí se escucha. Sí, señorita.
La batalla de Arica, la historia. Hola amiguitos, mi nombre es Francisco Bolognesi. Hoy les voy a contar lo que sucedió en la batalla de Arica, un conflicto entre Perú y Chile que ocurrió el 7 de junio de 1880. El 7 de junio de 1880, a las 5:30 de la mañana, empezó la batalla cuando los chilenos atacaron nuestro fuerte de la ciudadela Arica. Tras recibir al emisario chileno que me dijo, mi coronel me pide que le informe que debe rendirse, le respondí, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Entonces el ejército chileno atacó sin piedad y se produjo un sangriento choque en el que se perdieron cientos de vidas. Los chilenos sumaban unos 6.000 hombres, mientras que los peruanos éramos menos de 2.000. Después de una heroica resistencia, los sobrevivientes nos juntamos en la cima del Morro de Arica. En esta batalla murieron peleando mis valientes soldados peruanos. Alfonso Ugarte, al ver que los chilenos querían apoderarse de la bandera, decidió lanzarse del morro. Antes muerto que ver mancillada la bandera peruana. Ahora ya conocen la historia sobre la batalla de Arica. Nos vemos pronto. Estudien mucho. Cuídense. Conozcamos más. Francisco Bolognesi nació en Lima el 4 de noviembre de 1816. Al estallar la guerra con Chile, se le encargó la comandancia general de Arica. Cumpliendo su deber con el país, murió luchando en la batalla de Arica el 7 de junio de 1880. Alfonso Ugarte fue jefe de la 8ª División en la defensa de Arica. Dijo, antes muerto que ver mancillada la bandera peruana. Esto lo dijo porque se vio rodeado del enemigo y se tiró al mar, defendiendo la bandera peruana. Día de la Bandera. Así como la llevamos con gloria y honor, nuestra bandera tiene su día, recordando la batalla de Arica, en la que muchos peruanos perdieron la vida por defender al Perú. Rendimos homenaje cada 7 de junio a la bandera y a los valientes héroes que murieron defendiendo la patria. Poema La Bandera. Salve enseña roja y blanca que defendieron nuestros héroes. Salve enseña bendecida de azar y de carmín. Eres bella, oh mi bandera, nada igual a tu lucir, y es tu sombra la que buscan los valientes. Bolognesi y los suyos encarnaron el cumplimiento del deber, hasta las últimas consecuencias, la fidelidad a la patria y los paradigmas para quienes continuaron su ejemplo y legaron a las generaciones el reto de sostener el honor nacional, la soberanía de la nación y la dignidad del hombre peruano. Todos estamos contigo, Perú. Bueno, alumnas, muchas gracias por ver el video. Eso sería todo y ahora sí ya acabó la clase. Gracias, señorita Tonela. Gracias a cada uno de ustedes. Bonito fin de semana. Bendiciones. Gracias. Ya, mesita, gracias. Cuídese mucho.